Cuando llegamos a Atenas desde nuestra ciudad clasomena, nos encontramos en el Agora con Adamanto y Glaucón. Salud, Céfalo. Si necesitas algo que podamos procurarte, pídelo. Justamente por eso estoy aquí, porque debo haceros un pedido. Dime entonces, ¿qué deseas? Vuestro hermanastro, por parte de madre, pregunté cómo se llamaba, pues no me acordaba, ya que no había ido a Clasomenas desde hace ya mucho tiempo. Recuerdo que su padre se llamaba Pirilampes. Así es, y él Antifonte. Pero dime, ¿qué es lo que realmente deseas? Quienes están aquí son conciudadanos míos, son filósofos y han oído que ese Antifonte estuvo frecuentemente en contacto con Pitodoro, allegado de Zenón, y que se da memoria a la conversación que mantuvieron entre Sócrates, Zenón y Parmímedes, puesto que oyó muchas veces los labios de Pitodoro. Es cierto lo que dice. Esa conversación es justamente lo que queremos que nos relaje en detalle. No es difícil, ya que cuando era un jovencito se empeñó en aprenderse a la perfección. Ahora, en cambio, tal como su abuelo y homónimo, se dedica a los caballos. Pero si es preciso, vayamos por él. Acaba de marcharse de aquí rumbo a su casa. Y vive cerca, en Mélite. Dicho esto, nos pusimos en camino. Hallamos a Antifonte en su casa, entregándole al herrero un freno para reparar. Ni bien acabó con él, sus hermanos le contaron cuál era el motivo de su presencia. Él me reconoció, pues ya me recordaba de la anterior visita, y me dio la bienvenida. Le pedimos que nos narrara la conversación. ¿Qué quieres decir con esto, Señor? Que si las cosas son múltiples, las mismas cosas deben ser entonces tanto semejantes como desemejantes. ¿Pero qué es esto? Por cierto, imposible, porque ni los semejantes pueden ser semejantes, ni los semejantes ser desemejantes. ¿No es esto lo que quieres decir? Sí, eso es. En consecuencia, si es imposible que los desemejantes sean semejantes y los semejantes sean desemejantes, es imposible también que las cosas sean múltiples, porque si fueran múltiples no podrían eludir esas afecciones que son imposibles. Esto es lo que se propone en tus argumentos, sostener enérgicamente contra todo lo que suele decirse que no hay multiplicidad, y supones que cada uno de tus argumentos es prueba de esto mismo, y crees que en consecuencia que tantas son las pruebas que ofreces de que no hay multiplicidad cuantos son los argumentos que has escrito. ¿Esto es lo que quieres decir o no te entiendo bien? No, te has dado perfecta cuenta de cuál es el propósito general de mi obra. Comprendo. Parménides, que Zenón, que está aquí con nosotros, no quiere que se lo vincule a ti por esa amistad que nos une, sino también por su obra. Porque lo que él ha escrito es, de cierta manera, pretende hacernos creer que está diciendo algo diferente. En efecto, tú en tu poema dices que lo todo es uno, y de ello ofreces bellas y buenas pruebas. Él, por su lado, dice que no hay multiplicidad, y también él ofrece pruebas numerosísimas y colosales. Uno entonces afirma la unidad, mientras que el otro niega la multiplicidad. Y así uno y otro se expresan de modo que tal parece como si estuvieran diciendo nada idéntico, cuando en realidad dicen prácticamente lo mismo. Da pues la impresión de que lo que vosotros decís tiene un significado que a nosotros profanos se nos escapa. Sí, Sócrates, pero tú entonces no has acabado de comprender cuál es la verdad a propósito de mi escrito. Sin embargo, tal como las perras de la cotiña, muy bien vas persiguiendo y rastreando los argumentos. Hay, ante todo, algo que se te escapa. Que mi obra, por nada del mundo, tiene la pretensión de haber sido escrita con el propósito que tú le atribuyes. La de sustraerse a los hombres como si fuera grandiosa. Lo que tú señalaste es algo accesorio, pero, a decir verdad, esta obra constituye una defensa del argumento de Parménides, contra quienes intentan ridiculizarlo, diciendo que si lo uno es, las consecuencias de que de ello se siguen son muchas, ridículas y contradictorias con el argumento mismo. Traerse a los hombres como si fuera grandiosa. Lo que tú señalaste es algo accesorio, pero, a decir verdad, esta obra constituye una defensa del argumento de Parménides,
contra quienes intentan ridiculizarlo, diciendo que si lo uno es, las consecuencias de que de ello se siguen son muchas, ridículas y contradictorias con el argumento mismo. Mi libro, en efecto, refuta a quienes afirman la multiplicidad y les devuelve los mismos ataques, y aún más, queriendo poner el descubierto que, de su propia hipótesis, si hay multiplicidad, si se la considera suficiente, se siguen consecuencias todavía más ridículas que la de la hipótesis sobre lo uno. Por cierto, fue con ese afán polémico con el que la escribí cuando era joven, pero como una vez escrita alguien la robó, no se me dio la oportunidad de decidir si debía salir a la luz o no. En esto, pues, te equivocas, Sócrates, porque te figuras que la obra fue escrita no con el afán polémico de un joven, sino con el afán de fama de un hombre maduro. Por lo demás, tal como lo dijes, no la caracterizaste mal. Muy bien. Lo concedo y creo que la cuestión es tal como dicen, pero respóndeme ahora la siguiente. ¿No crees que hay una forma o sí y por semejanza y a su vez otra contraria a esta, de que es de semejante? Y de ellas, que son dos, tomamos parte tanto como tú y las demás cosas a las que llamamos múltiples. Y las cosas que toman parte de la semejanza son semejantes por el hecho de tomar parte y a la medida de la misma en que toman parte, mientras que las que toman parte de la desemejanza son desemejantes y las que toman parte de ambas tanto son semejantes como desemejantes. Así como tampoco se muestra el conjunto de todas las cosas es uno por participar de lo uno, y precisamente esas mismas cosas son a su vez múltiples por participar de la multiplicidad. Si pudiese mostrarse en los géneros en sí o la forma, reciben en sí mismos estas afecciones contrarias, eso sería algo bien sorprendente. Pero si se demostrara que yo soy uno y múltiple, ¿por qué sería sorprendente? Bien podría decir cuando pretendiese mostrar que soy múltiple, que una son las partes derechas de mi cuerpo y otra las izquierdas, una las anteriores y otra las posteriores, e igualmente las superiores y otras las inferiores. Y me colmaría de asombro, Zenón, de que esta cuestión yo creo que vas ocupando con enorme celo, pero sin embargo mucho más me admiraría, tal como te digo. Sócrates, tú sí eres admirable por el ardor que pones en la argumentación, pero respóndeme ahora lo siguiente. Tú mismo haces la distinción que dice, separando por un lado ciertas formas en sí y poniendo separadas a su vez las cosas que participan de ella. ¿Y te parece que hay algo que es la semejanza en sí, separada de aquella semejanza que nosotros tenemos? Y asimismo, respecto de lo uno y los múltiples, y de todas las cosas de las que hace un poco oíste hablar, ¿así no? Así me lo parece. ¿Y acaso también cosas tales como una forma en sí y por sí de justo, de bello, de bueno y de todas las cosas de este tipo? Sí. ¿Y qué? Una forma de hombre separada de nosotros y de todos cuantos son como nosotros, una forma en sí de hombre o de fuego o de agua. Por cierto, a propósito de ella, Parmenides muchas veces me he visto en la dificultad de decidir si ha de decirse lo mismo sobre las anteriores o bien algo diferente. Y en lo que te concierne a estas cosas que podrían parecer ridículas, tales como pelo, barro y basura, y cualquier otra de lo que más despreciable y sin ninguna importancia, también duda si debe admitirse de cada una de ellas una forma separada y que sea diferente de esas cosas que están ahí al alcance de la mano o no. De ningún modo. Estas cosas que vemos sin duda también son, pero figurarse que hay de ellas una forma seria en extremo absurdo, ya que alguna vez me atormentó la cuestión de decir si lo que se da en un caso no debe darse también en todos los casos. Pero luego, al detenerme en este punto, lo abandoné rápidamente, por temor a perderme, cayendo en una necesidad sin fondo. Así pues, he vuelto en esas cosas de las que vamos diciendo que poseen formas,
y es a Elías a la que consagro habitualmente mis esfuerzos. Claro, que aún eres joven, Sócrates, y todavía no te ha atrapado la filosofía, tal como lo hará más adelante, según creo yo, cuando ya no desprecies ninguna de estas cosas. Tu juventud aún presta demasiada atención a las opiniones de los hombres. Pero, dime ahora lo siguiente, ¿te parece tal como afirmas que hay cierta forma y que estas otras cosas de nuestro ámbito, por tomar parte de ella, reciben su nombre? Como por ejemplo, por tomar parte de la semejanza, se torna semejante del grandor, grande, y de la belleza y de la justicia, bellas y justas. Sí, por cierto. Y entonces, cada una de las cosas que participa de la forma toda entera o bien de una parte, o caso podría darse algún otro modo de participación que no fuera uno de estos. ¿Y cómo podría darse esto? ¿Te parece entonces que la forma toda entera, esta y cada una de las múltiples cosas siendo una, o cómo? ¿Y qué le impide, Parmenides, ser uno? Entonces, al ser una y la misma, estará simultáneamente en cosas múltiples y que son separadas, y de este modo estará separada de sí misma. No, por cierto, se ocurre con ella como el día que siendo uno y el mismo estará simultáneamente por doquier, y no está empero separado de sí mismo. De este modo, cada una de la forma como una unidad sería también simultáneamente la misma en todas las cosas. Te las ingenias, Sócrates, para poner una misma unidad simultáneamente por doquier, tal como si cubriendo con un velo a múltiples hombres, dijeras que él es uno y que en su totalidad está sobre mucho. ¿O acaso no es algo así lo que quieres decir? Quizás. El velo entonces estaría todo entero sobre cada cosa, o bien una parte de él sobre una cosa y otra parte sobre otra. Una parte. En consecuencia, Sócrates, las formas en sí mismas son divisibles en parte, y las cosas que de ella participarán de una parte. En cada cosa ya no estará el todo, sino una parte de él en cada una. Así parece, al menos. Entonces, Sócrates, ¿acaso estarás dispuesto a afirmar que la forma que es una, en verdad se nos vuelve divisible en parte, y que, sin embargo, sigue siendo una? De ningún modo. Observa entonces, prosiguió, si divides en parte la grandeza en sí, cada una de las múltiples cosas grandes será grande en virtud de una parte de la grandeza más pequeña que la grandeza en sí. ¿Acaso tal cosa no se representa como un absurdo? Por completo. ¿Y qué? Si cada cosa recibe una pequeña parte del igual, ¿será posible que el que la recibe en virtud de esa pequeña parte, que es más pequeña que lo cual en sí, sea igual a alguna otra cosa? Imposible. O bien, si alguno de nosotros posee una parte de lo pequeño será más grande que esa parte suya, puesto que esta parte es de él. Así, efectivamente, lo pequeño en sí será más grande. Y por lo contrario, aquello a lo que se le añada, lo que se ha sustraído, será más pequeño y no más grande que antes. Pero tal cosa no podría suceder. ¿De qué modo entonces crees tú, Sócrates, que las demás cosas participarán de la forma, dado que no pueden participar ni de una parte ni del todo? Por Zeus, no me parece que sea nada fácil de resolver semejante cuestión. ¿Y qué pues? ¿Qué puedes decir sobre este punto? ¿Cuál? Pienso que tú crees que cada forma es una por una razón como está. Cuando muchas cosas te parecen grandes, te parece tal vez al mirarlas a todas y que hay un cierto carácter y que es uno y al mismo en todas. Y eso lo que te lleva a considerar que lo grande es uno. Dices verdad. ¿Y qué ocurre con lo grande en sí y todas las cosas grandes? Si con tu alma las miras a todas del mismo modo, no aparecerá a su vez un nuevo grande
en virtud del cual todos ellos necesariamente aparecen grandes. Tal parece. En consecuencia, aparecerá otra forma de grandeza, surgida junto a la grandeza en sí y a las cosas que participan de ella. Y sobre todo esto, a su vez, otra forma en virtud de la cual todos ellos serán grandes, y así cada una de las formas ya no será una unidad, sino pluralidad ilimitada. Pero Parménides, ¿no será así si cada una de las formas es un pensamiento? Y no puede darse en otro sitio más que en las almas, porque en ese caso cada forma sería, en efecto, una unidad, y ya que no podría sucederle lo que ahora mismo estábamos diciendo. ¿Y qué pasa entonces? Cada pensamiento es uno, pero es un pensamiento de nada. Eso es imposible. Lo es, pues, de algo. Sí, De algo que es o que no es. de algo que es. Y de algo que no es, que aquel pensamiento piensa, presente en todas las cosas, con un cierto carácter que es uno. Sí, Y luego no será una forma esto, que piensa que es uno, y lo que es siempre el mismo en todas las cosas. esto también parece necesario. ¿Y qué, entonces? ¿No es acaso por afirmar que las demás cosas necesariamente participan de la forma que te parece necesaria? O bien que cada cosa está hecha de pensamiento y que todas piensen, o bien que, siendo todas pensamientos, estén privadas de pensar. Por esto, tampoco es razonable, Parménides, sino que mucho más juicioso me parece si lo siguiente de esta forma, a la manera de modelos, permanecen en la naturaleza. Las demás cosas se les parecen y son sus semejantes, y la participación misma que ellas tienen de las formas no consiste, sino en estar hecha en la imagen de la forma. Sí, pues, algo se parece a la forma. ¿Es posible que esa forma no sea semejante a aquello que está hecho a su imagen, en la medida en que se asemeja? No lo hay. Y lo semejante y su semejante, ¿acaso no es de la gran necesidad que participen de una y la misma forma? Es necesario. Y aquello, por participación de lo cual las cosas semejantes son semejantes, ¿no será la forma misma? Sí, efectivamente. En consecuencia, no es posible que algo sea semejante a la forma, ni que la forma sea semejante a otra cosa, porque en tal caso, junto a la forma, aparecerá siempre otra forma. Las cosas que se dan entre nosotros no tienen su poder respecto de aquellas, ni aquellas respecto de nosotros, sino, tal como digo, aquellas son de sí mismas y relativas a sí mismas, y las que se dan entre nosotros son de igual modo relativas a sí mismas. ¿No comprendes lo que digo? Perfectamente lo comprendo. Por lo tanto, también la ciencia en sí, lo que es la ciencia, habrá de ser ciencia de aquella verdad en sí, de lo que es la verdad. Efectivamente. Y a su vez, cada una de las ciencias, lo que ella es, tendrá que ser ciencia de cada una de las cosas que son. Sí. La ciencia de entre nosotros no sería, pues, de la verdad que está entre nosotros, y de su lado, cada una de las ciencias que entre nosotros no resultaría ser ciencia de cada tipo de cosas que están entre nosotros. Por necesidad. Pero a las formas en sí mismas no las poseemos, ni es posible que estén entre nosotros. No, en efecto. Y los géneros en sí, lo que es cada uno de ellos, ¿son acaso conocidos por la forma en sí de la ciencia? Sí. La que, por cierto, nosotros no poseemos. No, claro que no. Por lo tanto, ninguna de las formas es conocida por nosotros, dado que no participamos de la ciencia en sí. Parece que no. En consecuencia, no es inconocible tanto lo bello en sí, lo que es como lo bueno y todo cuanto terminamos como caracteres que son en sí. Muy probablemente. Pero fíjate que hay algo aún más terrible. ¿Qué cosa? Podrías decir que si hay un género en sí de ciencia, él es mucho más exacto que la ciencia entre nosotros. Y lo mismo ocurre con la belleza y todo lo demás. Sí. Por lo tanto, si hay algún otro ser que participa de la ciencia en sí, no tendrías que afirmar que nadie más que un Dios posee el conocimiento más exacto. Necesariamente. El Dios, dado que él posee la ciencia en sí, será entonces a su vez capaz de conocer las cosas de entre nosotros. Porque Sócrates, convivimos que ni aquellas formas tienen el poder que tienen respecto de las cosas de entre nosotros, ni las cosas entre
nosotros respecto de aquellas, sino que unas y otras las tienen respecto de sí mismas. Sí, lo convivimos. Por lo tanto, si Dios posee el señorío en sí más exacto y la ciencia en sí más exacta, el señorío de aquel ámbito no puede enseñarse sobre nosotros, ni la ciencia que está allí podría saber de nosotros. Pero, de modo semejante, nosotros no gobernamos de lo que está en ese ámbito por el gobierno de entre nosotros, no sabemos nada de lo divino por nuestra ciencia. Pero tal argumento es un exceso sorprendentemente, ya que priva a Dios del saber. Sin embargo, Sócrates, estas dificultades y las tantísimas otras, además de estas, encierran necesariamente las formas y las características de las cosas que son en sí mismas, y si se define a cada forma en dificultad y disculpa de estas cosas no son, y que aún sean incognoscibles para la naturaleza humana, y al decir esto, creerá decir algo con sentido, y como un poco antes señalamos, será extremadamente difícil persuadir. Estoy de acuerdo contigo. Pero sin embargo, Sócrates, si alguien por considerar las dificultades ahora planteadas y otras semejantes, no admitiese que hay formas de las cosas que son, y se negase a distinguir una determinada forma de cada cosa, no tendrá a dónde dirigir el pensamiento. Dices, ¿verdad? Quieras entonces, en tocante a la filosofía, hacer dónde te orientas en el desconocimiento de tales cuestiones. Creo que no entrever camino alguno, al menos en este momento. Es porque demasiado pronto, antes de ejercitarte, Sócrates, te empeñas en definir lo bello, lo justo, lo bueno en cada una de las formas. Eso es lo que pensé ya anteayer al escucharte dialogar aquí con este Aristóteles, bello y divino. Ten por seguro, es el impulso que te arrastra hacia los argumentos, pero esfuérzate y ejercítate más a través de esa práctica aparentemente inútil y a la que la gente llama vana charlatanería. Mientras aún eres joven, de lo contrario, la verdad se te escapará. ¿Cómo puedo ejercitarme? Ese que escuchaste de labios de Zenón, salvo honesto, que me pareció admirable que lo dijeras, que no accedías a que el examen se perdiera en las cosas visibles, ni que se refiriera a ellas, sino a aquellas que pueden aprenderse exclusivamente con la razón y considerarse que son formas. Me parece. ¿Quién pues me responderá? Tal vez el más joven, por cierto. Traería menos complicaciones y respondería más directamente a lo que piensa. Por lo demás, sus respuestas me darían ocasión de descansar. Estoy a tu disposición, Parménides. Porque a mí, sin duda, te refieres al hablar del más joven. Pregúntame y yo te responderé. Comencemos pues. Si lo uno es, ¿no es cierto que lo uno no podría ser múltiple? ¿Cómo podría ser? En consecuencia, ni tiene parte, ni puede ser un todo. ¿Por qué? La parte es, sin duda, parte de un todo. Sí. ¿Y qué es un todo? Un todo no es aquello que no carece de ninguna parte. En efecto. En consecuencia, en ambos sentidos, lo uno estaría constituido por partes. Es necesario. Y así, en consecuencia, en ambos sentidos, lo uno sería múltiple y uno no. Es verdad. Pero es preciso que el uno no sea múltiple, sino uno. Es preciso. En consecuencia, no podrá ser un todo ni tendrá parte, si lo uno es uno. No, en efecto. Luego, si no tiene ninguna parte, no tendrá principio, ni fin, ni medio, pues que estos serían efectivamente sus partes. Es cierto. Más aún, fin y principio son límites de cada cosa. ¿Cómo no? En consecuencia, lo uno es ilimitado si no posee principio ni fin. Ilimitado. Y carente de figura, por lo tanto, no podría participar en efecto, ni de lo redondo ni de lo recto. ¿Cómo? Redondo es aquello cuyos extremos en todas las direcciones están al igual distintos del medio. Sí. Y recto es aquello cuyo medio intersecta ambos extremos. Así es. En consecuencia, lo uno tendría parte y sería múltiple si participase de la figura recta o de la circular. Efectivamente. Por lo tanto, ni es recto ni es circular, puesto que no tiene parte. Es cierto. Y así estar no podría estar en ningún lugar.
dado que no puede estar ni en otro ni en sí mismo. ¿Cómo podría? Si estuviera en otro, estaría circundado por aquello en lo que estuviese, y así en muchos puntos estaría en contacto con él, por muchos de sus puntos. Pero si en uno sin parte y no participa del círculo, es imposible que por muchos puntos tenga contacto periférico. Imposible. Por parte, si estuviera en sí mismo, no sería sino él. Él estaría redondeándose a sí mismo, puesto que está en sí mismo, porque es imposible estar en algo y no ser rodeado por él. Imposible, en efecto. Lo que rodea sería, pues, una cosa, y en otra diferente de ella lo rodeado, pues en su totalidad no podría ser y padecer simultáneamente lo mismo, y de ese modo lo uno ya no sería uno, sino dos. No sería uno, por cierto. En consecuencia, lo uno no está en ninguna parte, al no estar contenido ni en sí mismo ni en el otro. No lo está. Si tal es lo uno, considera ahora si puede estar en reposo o en movimiento. ¿Y por qué no? Porque si se moviese, o bien se desplazaría o se alteraría, dado que son esos los únicos movimientos. Sí. Pero si lo uno se altera en sí mismo, es imposible que siguiera siendo uno. Imposible. En consecuencia, no se mueve, al menos por alteración. No, evidentemente. ¿Lo hará entonces por desplazamiento? Tal vez. Sin embargo, si lo uno se desplaza, o bien girar en círculo en el mismo lugar, o bien cambiar de un lugar a otro. Necesariamente. Si girase en círculo, no tendría necesariamente como punto de apoyo un centro, y las otras partes de sí mismo desplazándose alrededor de ese centro. Ninguno. Será entonces cambiado de lugar como llega a estar en diferentes lugares en diferentes momentos, y así como se mueve. Sí, es que se mueve. Pero no habíamos visto que era imposible para sí estar en algo, Sí. y no es aún más imposible que llegue a ser. No veo por qué. Si una cosa llega a ser en algo, no es necesario que no esté aún en ese algo mientras está llegando a ser. Necesario. Pero si algo puede ser afectado de este modo, solo lo será lo que tiene parte, una parte de él en efecto. Podrá estar allá en él y otro fuera de él, simultáneamente. Es verdad, es verdad. Aquello no tiene parte ni será como un todo. No es mucho más imposible aún que llegue a ser en algo, ya que no llega a ser en algo ni por partes ni en su totalidad. Así parece. Entonces, no cambia de lugar yendo hacia algo ni llegando a ser en algo. Parece que no. En consecuencia, lo uno es inmovible respecto de todo tipo de movimiento. Inmóvil. Pero dijimos, además, que es imposible que lo uno esté en algo. Lo dijimos en efecto. Entonces, tampoco está jamás en el mismo lugar, ¿Por qué? porque estaría ya en aquello mismo en lo que está. Sí, efectivamente. Pero no lo sería posible estar contenido en sí mismo ni en otra cosa. No, claro que no. En consecuencia, lo uno no está de ningún modo en el mismo lugar. No, parece que no. Pero sin embargo, lo que jamás está en el mismo lugar ni se está quieto ni se mantiene en reposo. No, no es posible. En consecuencia, según parece, ni se mantiene en reposo ni se mueve. Eso al menos es lo que parece. Además, tampoco será lo mismo que algo diferente ni que él mismo, y a su vez no será diferente de sí mismo ni de algo diferente. ¿Cómo es eso? Si fuera diferente de sí mismo, sería diferente de uno y no sería uno. Es verdad. Y si fuera lo mismo que algo diferente, sería algo diferente y no sería el mismo. De ahí que de ese modo no sería lo que es uno, sino diferente de uno. No, no sería una de verdad. En consecuencia, no será ni lo mismo que algo diferente, ni diferente de sí mismo. No, por cierto. Y así no será diferente de algo diferente, en tanto que es uno, en efecto. Ser diferente de alguna cosa no le conviene a lo uno, sino solo a lo diferente de algo diferente.